Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos para, a través de las Escrituras, seguir con esa continuidad que tenemos del estudio del capítulo 16 de Mateo, donde vimos en el versículo 22, decíamos la semana pasada del estudio anterior, acerca de la confesión de Pedro que había llevado o quería tratar de llevar a Jesús a que él incumpliera los propósitos de Dios en su vida. Lógicamente haciendo una propuesta aparentemente buena con respecto a la vida y a la salud de Jesús, pero que estaba en contra de los propósitos de Dios y del plan que Dios ya le había revelado a Jesús, ¿verdad? Que era necesario que él subiera a Jerusalén, que sufriera mucho por causa de los principales religiosos de la época, morir y resucitar. Y ese plan Pedro lo quiso bloquear, por lo cual estuvimos viendo a través del culto, ¿verdad? Que no era que Jesús le hubiera dicho que Pedro estaba siendo poseído por Satanás, sino que de alguna manera el enemigo había influenciado su mente de tal manera que le propuso en esa confianza que tenía Pedro con Jesús, porque eran amigos, pero como a veces se nos olvida a nosotros también, el Señor pues es nuestro Señor. Y en esa confianza Pedro, sabiendo que Jesús era su amigo, se le olvidó que Jesús era el Señor y quiso reconvenirlo para hacerle una propuesta que iba en contra de los propósitos de Dios. Así que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos muestra en el versículo 23 del capítulo 16 de Mateo, dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así Jesús, ¿verdad?, usa una palabra aramea que es Satán, que fue traducida al hebreo Satanás, poniéndole el artículo determinado que se le llama en la lingüística teológica el apócope as, ¿verdad? Después de Satán, as, de tal manera que se interpretó como un adversario, alguien que se opone. Decíamos que la primera vez que se menciona este concepto, esta palabra, mejor dicho, Satanás, está en Números capítulo 44, versículo 44, cuando el profeta Balaam quiere maldecir a Israel y Dios no se lo permite y el ángel se le pone enfrente y le es opositor, y ahí cuando dice el ángel de Jehová se le opuso, es precisamente esa palabra aramea Satán, que se tradujo al hebreo Satanás. Así que realmente lo que nosotros vemos en este pasaje no es que Pedro estaba poseído por el diablo, sino que había permitido una influencia del adversario en su mente, como ocurre en muchos de nosotros cuando dejamos de oír la voz de Dios, porque lo que Pedro dejó de hacer es oír la voz de Dios, porque la voz de Dios había sido declarada por Jesús del propósito que él tenía que hacer y subir a Jerusalén. Pero Pedro dejó de oír la voz de Dios y empezó a oír la voz del adversario, del enemigo en nuestras almas, y lo usó el enemigo. Así el enemigo, hermanos, podemos ver nosotros que si nosotros perdemos la comunión con Dios, podemos terminar haciendo cosas indebidas porque él influencia nuestra mente. En el versículo 16 del capítulo 16, él había declarado: Señor, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, más adelante, en el versículo 23, estaba declarando algo que iba en contra de los propósitos de Dios. Así es que yo quisiera proponerles unos principios importantes. Primero, que el camino de Dios, cualquiera que éste sea, con cualquier prueba en la voluntad y propósitos de Dios, siempre serán el mejor camino, y ese camino siempre nos va a llevar a la vida eterna, aunque en él haya sufrimiento. También es mejor vivir poco tiempo en los propósitos y en la voluntad de Dios y glorificarlo con nuestra vida que cualquier propuesta que el diablo nos ponga a nosotros. Jesús tenía solo 33 años. Él vivió 33 años,
pero cumplió el propósito de Dios. Es posible que tal vez tú tengas 60 o 70 años y dentro de esos tengas 20 o 30 años en Cristo, pero tal vez no estés cumpliendo el propósito de Dios, por lo tanto no ha valido de nada tu vida. Pero Jesús tenía 33 años y le bastaron solamente 33 años para cumplir el propósito de Dios en su vida. Así es que, aunque el enemigo nos proporcione un camino contrario al que Dios nos ha propuesto, nunca va a ser el verdadero camino. El enemigo, decíamos, que nos hace una propuesta. Yo te doy todo, te hago famoso, te entrego todas las cosas de este mundo. De hecho, esa fue la propuesta a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. De tal manera que el enemigo siempre está buscando separarnos de Dios y de su Hijo amado Jesús. Y lo que no te dice es cuál es el precio, ¿verdad? Y yo les decía que el contrato que se firma con el enemigo cuando nosotros queremos seguir las propuestas del enemigo, las letras chiquitas decían: será por poco tiempo, tendrás una eternidad sin Dios, sufriendo eternamente como Él, con los más horrendos tormentos en una llama de fuego. Eso no te lo dice el enemigo. De tal manera que nosotros debemos de siempre hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, aunque en medio de eso vaya también nuestra integridad. Es por eso que Jesús más adelante les dice en el verso 24, escuchen esto con atención. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Entonces, lo que vemos ahí son los principios establecidos del Señor, en el cual nos dice Él claramente que si nosotros queremos seguirlo, tenemos que hacer dos cosas principalmente. Primero, negarnos a nosotros mismos, es decir, dejar de hacer nuestra voluntad. Y después, tomar la cruz. La cruz siempre es símbolo de sufrimiento. La cruz siempre es símbolo de que nosotros tenemos que padecer porque en esta vida vamos a tener aflicción. Pero ese es el camino o los pasos primeros antes de seguir a Jesús. Así entonces, si nosotros analizamos claramente, nos damos cuenta que hay mucha gente en la iglesia que no está siguiendo a Jesús. Porque no dijo él primero, sígame y haga esto. No, dijo, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y entonces sí, síganme. Y ahí vemos en las iglesias mucha gente que no se ha negado a sí mismo porque hace su voluntad y no la de Dios. Y no quiere tomar su cruz, es decir, no está dispuesta a sufrir en ninguna causa. No está dispuesta a sufrir el desprecio de los amigos, de los familiares, de los vecinos por causa de Jesucristo. No está dispuesto, ¿verdad?, a sufrir humillaciones, no está dispuesto a ser insultado, no está dispuesto a tener ningún sufrimiento porque esa es la respuesta natural del ser humano. Por eso es necesario que tengamos a Cristo para que ese poder sobrenatural nos sostenga en medio de esas pruebas. Y podamos decir, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque pues a él le fue dada la palabra, y después dice, y también al griego, es decir, al gentil, aquel que está recibiendo el mensaje de Dios. No debemos de avergonzarnos del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Lo fue para nosotros y ahora este evangelio tiene que ser para salvación para los demás. Así que Jesús reta a sus discípulos y les dice, el que quiera guardar su vida o salvar su vida, la perderá. Y no por el hecho de que el Señor siempre nos va a llevar a un sufrimiento, no, sino porque si el propósito de Dios, debe estar por encima
de mi voluntad, siempre, aunque lo extremo es lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Y lo que le sucedió al apóstol Pablo, que a ellos su propósito los tuvo que llevar a un sacrificio de su vida. Entonces Jesús nos pone el extremo y nos dice, aunque te sea necesario entregar tu vida, más vale perderla por mi causa y no quererla salvar y entonces perder tu alma. Porque la propuesta del diablo, según el libro de Job, es precisamente ese, piel por piel. Todo esto, todo lo que en su vida el hombre tiene, lo dará por su vida. De tal manera que por eso vemos gente que es capaz de ir a consultar al brujo, al hechicero, al santero, a quien sea necesario con tal de ser sano. Pero no pone su confianza en Dios y no le dice a Dios, Señor, si es tu voluntad, aquí estoy, y si no, te pido que me sanes, que me ayudes a pasar el proceso para salir adelante. Esa es la propuesta de Satanás. Lo hizo con Job, lo hizo con Jesús, y yo te puedo asegurar que lo va a hacer contigo y conmigo. De tal manera que nosotros debemos de estar listos para entender que esto es una batalla por nuestras almas. Jesús murió por todos nosotros. Y Él está dándonos esa oportunidad que a través de la fe en Él podamos tener redención y vida eterna. Entonces nosotros tenemos que aprender claramente que Dios a través de esta enseñanza nos está diciendo que Él nos está hablando por el Hijo, porque Él desea que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que Cristo sea formado en nosotros. Y si nosotros no permitimos que se lleve a cabo esa formación como el alfarero al barro, entonces nosotros no vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida y somos salvos. De tal manera que el propósito de Satanás ya no es llevarnos al infierno, porque él ya no puede hacerlo, porque hemos sido salvos. Dice Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que hemos obtenido la gracia de la salvación, o la salvación por la gracia. Y si nosotros no aceptamos esa propuesta de Dios, entonces nosotros vamos a caer en el plan que Satanás tiene para nosotros, que es que Él va a poner oposición para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Ese es el único propósito de Satanás, que el plan de Dios no se lleve a cabo en tu vida. Entonces Él te va a estorbar como trató de estorbar a Jesús muchas veces, como en el día de la tentación, que lo quiso estorbar y por un tiempo se apartó, pero después regresó y siguió tentando a Jesús a través de la gente que enviaba para tentarlo, pero también después usó a sus mismos discípulos, en este caso Pedro, para que el propósito de Dios no se cumpliera en tu vida. Eso va a ser Satanás. Siempre va a tratar de impedir el propósito de Dios para tu vida, si tú ya eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, yo te invitaría a que lo fueras. La Biblia es muy clara, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos realmente en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que Jesucristo resucitó, dice, serás salvo. Y después dice el por qué, dice, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así es que esos son los principios que Dios nos ha dejado para que nosotros no caigamos en las garras de nuestro adversario, el diablo, el cual describió Pedro. Vean, Pedro, al cual en un momento dejó que su mente fuera gobernada por el enemigo, cuando él escribe la primera carta, su primera carta nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. De tal manera que Pedro comprendió la labor del enemigo, no solamente en esta situación, sino a través de su vida, porque el mismo proceso, hermanos, que sufrieron los apóstoles en el plan de Dios redentor de santificación,
es el mismo plan que tiene para nosotros. Así es que de nosotros depende la respuesta a través de nuestra actitud y del conocimiento de los principios, de los mandamientos de Dios en nuestra vida. Por último, amados hermanos, el adversario, Satanás, nos trata de convencer de seguir nuestra propia sabiduría y raciocinio. Nos lleva a quebrantar los principios de Dios, a negarlos y a menospreciarlos. Nos mete temor, duda, incertidumbre, incredulidad, desconfianza y desobediencia, para que nos opongamos al designio de Dios, a obedecerle en sus mandamientos y preceptos, en su voluntad para nuestra vida. Pedro trató de defender a Jesús en su entendimiento. Trató de hacer tropezar a Jesús y que desistiera de la voluntad de Dios. Le dijo que eso no te acontezca. Nuestra mente habla el nuestro beneficio, con egoísmo, sin amor, con orgullo. Nos autoprotegemos, nos ponemos a la defensiva y hacemos un contraataque, dominados por el temor, la duda y la incredulidad, y además en muchas ocasiones usamos de la altivez. Y todo esto ocasiona en la vida, en nuestra vida, la rebeldía. Dios jamás va a estar de acuerdo con un rebelde, diga lo que diga. Dios no estuvo de acuerdo con Satanás en el cielo cuando se rebeló. Dios no estuvo de acuerdo con Caín cuando se rebeló en su voluntad y mató a su hermano Abel. Dios no estuvo de acuerdo con ninguno de los rebeldes que han existido en la Biblia, ni mucho menos con Judas, que fue el discípulo que fue descartado del ministerio por causa de su rebelión. Pues Dios no va a estar de acuerdo contigo si tú vives una vida rebelde a los propósitos y al plan de Dios. Cuando tú cancelas la voluntad de Dios, en ese momento se acabaron tus propósitos. Luego entonces no sirves para nada y entonces sufrirás las consecuencias por no llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Saben? La verdadera prosperidad no es tener dinero solamente. No es vivir feliz y contento. No es disfrutar una casa. La verdadera prosperidad en la Biblia es que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Por ende, Jesucristo estuvo dispuesto a morir. Y tú y yo debemos de estar dispuestos a llevar a cabo este propósito, cueste lo que cueste. Así es que yo te recomiendo en este momento que hagamos una oración, pidamos a Dios que Él nos mantenga siempre en su propósito y que no permitamos que la voz del enemigo llegue a nuestros oídos y entonces bloquee el propósito de Dios en nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu Hijo amado Jesús. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que guardes nuestros oídos y guardes nuestro corazón, porque de él emana la vida. Aparta nuestros oídos, Señor, de la influencia del maligno, del adversario, del diablo, de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua que viene para robar, matar y destruir. Tú nos has dado vida eterna y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén puestos siempre en tu voluntad. Ayúdanos a cumplir tus propósitos y a vivir de acuerdo, Señor, a tus preceptos y mandamientos, que tú lo redujiste en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tiene cumplimiento la ley y los profetas. Señor, gracias te damos en este día por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Síganos escuchando, síganos en las redes. Gracias. Esta es la iglesia mía, es cristiana, mía es Tlalpan. Muchas bendiciones.